el pantallazo, porfis. Ya te lo envié, profe. Gracias, mi amor. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, ya se saltaron la primera parte de la clase esas personas, pero pues bueno, vamos con desde donde vamos a empezar a copiar. Entonces, método científico del título debajo. Es un método de investigación es un método de investigación usado principalmente es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento científico que se basa, me dicen si les estoy dictando muy rápido, muy despacio. Profe, en la producción. En la producción de conocimiento científico que se basa en lo empírico, coma, debe ser medible. Me va a mandar a operar la nariz. Esta cámara me da cuenta de que tengo que hacerme una operación de nariz, chicos. En lo empírico debe ser medible, coma, y estar sujeto a los principios específicos Sujeto, profe. debe estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Consiste en dos puntos. Listo. Consiste en dos puntos. Primero, realizar una observación.
Segundo, plantear una pregunta. Tercero, formular una hipótesis. O explicación que se pueda poner a prueba. Se pueda poner a prueba. Cuarto, se realiza una predicción según la hipótesis. Quinto, experimentación. Sexto, Profe, ¿cuál es el quinto? Perdona. quinto, experimentación. Sexto, se repite la experimentación, se analiza y modifica la hipótesis, si es necesario, ¿no? Si no es necesario la modificación o reevaluar la hipótesis, pues no se hace. Pero si es necesario, pues se hace. Entonces ya va a entrar dependiendo de lo que sea necesario ahí. ¿Listo? Profe, se analiza. Se analiza y se modifica. Gracias, profe. Una nene. Entonces, ahora, mis niños, van a poner así como aparte de ahí, se basa en dos pilares, o sea, como, no sé, si quieren un subtítulo o algo de otro color ahí mismo en el texto, se basa en dos pilares. Dice, bueno, se basan en dos pilares, ahí abajo van a poner reproductibilidad y escriben capacidad de repetir me voy a cortar acá el captura. Capacidad de repetir determinado experimento coma, en cualquier situación, lugar o persona. ¿Qué significa eso, chicos? Que si, digamos, alguien coge mi tesis y dice, bueno, o sea, yo tengo una tesis, no sé, mandemos una hipótesis de que yo digo que cuando yo le he hecho, no sé,
Ay, no, no quiero experimentar en este momento, mi cabeza no quiere ideas para experimentaciones, espérense, la cuadro rápidamente para darles un ejemplo. Listo. Resulta y pasa que yo tengo un experimento, ¿no? Entonces, quiero coger una planta de fresa, ¿sí? Y quiero experimentar con esta planta de fresa. Y poner esta planta de fresa en condiciones, digamos, la planta de fresa naturalmente en condiciones de frío se desarrolla, ¿no? Y pues da sus fresas, ¿sí? Resulta y pasa ahí que yo extraigo y quiero empezarle a cambiar la temperatura para ver hasta qué temperatura la planta resiste y puede seguir produciendo fresas, o sea, cuál es el máximo de temperatura, del aumento de temperatura que aguanta, ¿no? Entonces, yo digo, como una hipótesis, la planta de fresa en condiciones en condiciones de temperatura más altas, tiene la probabilidad de darme el 70% en producción de fresas. Esa es mi hipótesis, ¿no? Entonces yo cojo la planta, ¿sí? Primero observo, ¿no? Cómo maneja la planta, primero observo la planta, planteo mi pregunta, oiga, ¿será que la planta de fresa en condiciones más altas de temperatura me va a dar fresas? Luego de eso planteo la hipótesis, que es cambiar la temperatura de la planta para ver si en condiciones de alta temperatura me va a dar fresas, ¿sí? Todo va teniendo su misma consecuencia y va haciendo lo mismo, sino que simplemente van cambiando como las expresiones, ¿no? Y luego cojo eso, ¿sí? Basada en el método científico y experimento, ¿no? Llego a la planta como tal, llego y hago la experimentación, bla, 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 hago una breve explicación. Lo que pasa es que mi planta allá en Bogotá me daba fresas así de grandes, así de gordas, no sé qué. Ya no estoy allá en Bogotá, estoy en otro lugar, es más cálido, entonces ya no me da plantas, ya no me da fresas. Entonces quisiera saber en cuántos grados tengo que disminuir la temperatura para que ella, sí, no afecte su proceso de reproducción. Experimento, ¿no? Entonces empiezo a meterlas en condiciones de laboratorio y empiezo a ir aumentándole la temperatura normal gradito a gradito, ¿sí? Y viéndola todos los días, observándola, aumentándole, observándola. Si puedo coger más plantas, mejor. Cojo una que la voy a dejar a temperatura de Bogotá, otra que la voy a dejar a temperatura suave, que le voy a ir graduando la temperatura, y otra que la voy a dejar a la temperatura pues más cálida, donde me corta totalmente el proceso de reproducción de la planta. Entonces con eso empiezan a experimentar. Y resulta y pasa que alguien me dice, ay, no, pero es que yo quiero experimentar lo mismo de usted, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, no, la planta de fresa, ya después que hago toda mi experimentación, que refuto, que modifico y de más, digo, no, si ya sobrepasa los, ¿qué dijera yo? Los 20 grados, 21 grados, la planta ya deja de dar fresas. Y alguien dice, que eso es mentira, yo considero que es a los 26 grados, yo voy a experimentar. Resulta y pasa que lo que yo experimenté, ¿sí? Y lo que yo hice tiene que ser totalmente igual para la persona que lo está haciendo, no importa dónde esté, desde que esté cumpliendo las mismas características con las que yo lo hice, porque si no, mi experimento se caería, mi teoría se caería, porque no sería universal. Y aquí lo que tenemos que asegurar también es que ese conocimiento que estamos generando sea universal, que sea igual en la China, que sea igual en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en todo lado el conocimiento científico tiene que ser el mismo, no puede variar, ¿listo? ¿Por qué? Porque tiene que ser un conocimiento de orden universal. Por eso tiene estamentos y entidades que aprueban el hecho de que se genere una nueva teoría, ¿sí? Lo mismo que hizo Darwin con la teoría del origen de las especies, pues primero Darwin se curiosea de que, oiga, pero ¿cómo así? ¿Será que sí somos todo el tiempo así iguales, que nunca hemos cambiado? Pero es que yo he visto que habían antes de esos los otros, entonces él empieza a observar, ¿sí o no? Después de observar, se va, ¿sí? A viajar y sigue observando y sigue dibujando y sigue recolectando información. Ahí plantea su hipótesis que es, venga, nosotros sí venimos, sí, bueno, somos creados en un proceso de fijismo o realmente estamos en un proceso de la evolución, ¿no? Entonces él empieza a coger, sí, a coger sus pruebas, se basa en lo paleontológico, hace dataciones de tiempos, de eras, geología, todo esto, recoge la información. No hay experimentación, pero sí hay pruebas, ¿cierto? Entonces, sí hay pruebas de que evolucionamos, ¿por qué? Con fósiles, con organismos fósiles, todo esto hace parte de la experimentación. Esto no solo se encuentra en un lugar del mundo, sino en todo el mundo empezamos a encontrar fósiles, empezaron los antropólogos a tener trabajo,
allá a osificar por allá tumbas, espacios donde había muchos fósiles. De hecho, acá en Colombia, en el lugar donde más se han encontrado fósiles es en la zona de Boyacá. Y en La Guajira se encontró la serpiente más grande que ha existido en el Paleozoico, si no estoy mal, o en el Cenozoico ordovícico, que es el último, ¿sí? Ahí se encontró la Titanoboa cerrejonensis. La Titanoboa cerrejonensis es la serpiente más grande que ha habitado la Tierra. Medía aproximadamente, si no estoy mal, si no exagero, 16 metros de grande y 4 metros de longitud, ¿sí? Y era la depredadora de aquella época, era una boa constrictor, ¿sí? Pero era muy gigante por las condiciones de oxígeno que había en aquella época. Entonces, como de que, si ven la teoría, aunque bueno, después de eso él escribió un libro y plantea pues toda una teoría del origen de las especies que se conoce como el origen de las especies de Charles Darwin, que pues es lo que todo el mundo casi siempre lee cuando le gusta la biología, ¿no? Y cuando habla del tema de la evolución. Pero vean, sí, lo que pasa es que con la teoría de la evolución hay una diferencia y es que ya pasó de ser simplemente una teoría a ser un hecho, ¿cierto? La evolución ya se ha demostrado desde la ciencia que es un hecho, que sí venimos de un proceso evolutivo, que cómo se fue, que cómo se dio, que cómo llegamos, considero yo que ahí entra Dios, ¿sí? Que ahí es donde entra la mano de Dios y que Dios fue como el que permitió que todo este desarrollo se diera en la tierra, pero que la vida se fue desarrollando sola. Obvio, de pronto Dios tenía su intención de llegar hasta un ser tan especializadamente biológico como lo somos nosotros, ¿no? Con esta capacidad de razonar, pero pues el que permitió todo el paso y el desarrollo de la vida en la tierra para mí es Dios. Entonces ahí entra él, ¿sí? No creo en el creacionismo bíblico, pero sí creo en la teoría de la evolución y la articulo desde creer en Dios, desde ese punto de vista, ¿sí? Y ya, pues eso sería ahí como una teoría. Y si ven que se las expliqué, ahí obvio se tuvo que aplicar el método científico. Quizás Charles Darwin en esta época no sabía que existía un método científico, pero yo les digo, no solo para la ciencia se utiliza el método científico, sino para hacer un arroz. Para aprender a hacer un arroz, primero tú, ¿a quién ves haciendo el arroz? A tu mamá, ¿no? Después de eso dirás, uy, ¿cómo se hace un arroz? ¿Será que si le echo al arroz esto? Y ahí empiezas a explicar la hipótesis, ¿cierto? Luego así experimentas haciendo el arroz. Luego así dices, uy, no, cuando lo pruebas, uy, no, me faltó sal, me faltó agua, no, mucho aceite, y ahí refutas y modificas y vuelves a experimentar. Entonces, si ven que el método científico no simplemente se aplica pues para el conocimiento como tal, sino en cualquier espacio de la vida lo aplicamos, simplemente que de pronto no lo razonamos de esa forma, pero en todo espacio, yo digo que en todo momento aplicamos el método científico hasta para conquistar, ¿cierto? Observo a la persona que me gusta, me hago una hipótesis de esa persona que me gusta, ¿cierto? La explico, la intento explicar según también lo que considero de esa persona, me acerco a la persona, experimento a ver si lo que yo idealicé de esa persona es lo que de pronto esa persona tiene, o si lo que tiene esa persona que de pronto no la alcancé a idealizar, pero sorprendente me sorprende, ¿sí? Después de eso, pues experimento, reexperimento, recontraexperimento, ¿sí? Fracaso, fallo, lloro, modifico, vuelvo, inicio el juego, me enamoro de otro, me enamoro de otra. ¿Ven? Método científico. ¿Sí me entendieron el método científico? Sí. ¿Pero qué tal? ¿Bien entendido o más ahí so-so? Profe, yo tengo una pregunta sobre lo de la hipótesis. Dime, mi amor. Usted había dicho al principio que su hipótesis era que en climas un poco más altos la fresa iba a dar un 70% de fresas, más no si la planta de fresa seguía dando fresas. Entonces, Bueno, en el momento, digamos que de fresas, pero no el 70%, la hipótesis sería verdadera, ¿no? la hipótesis sería nula. Por eso siempre hay que tener, como dos hipótesis, una nula y una alterna, ¿sí? Entonces, si lo resulta y pasa que al experimentar no obtengo el mismo resultado o desvío la investigación o la investigación se me desvía por los resultados, tengo que tener siempre algo alterno, ¿sí? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, la hipótesis en este caso, ¿sí? La que mande no sería, entonces sería la nula. Entonces, ¿qué me toca agarrarme? De la alterna para cambiar ¿qué? Todo el experimento y volver a iniciar el método científico para la teoría.
pero me servirían los primeros pasos que sería la observación y me serviría la experimentación. Y en las modificaciones diría, me tocó modificar la hipótesis, ¿sí? Convirtiéndose en aquella una hipótesis nula, puesto que se evidencia que si la planta se le sube de tal temperatura, no te da ni el 70%, sino no te da nada. Entonces, digamos, ahí tú modificarías. Por eso el último punto es como contraponer, reexperimentar y modificar. ¿Pero qué modificamos? La hipótesis. ¿Para qué? Para ya dar veracidad de lo que estamos haciendo y ya que publicarlo. Ya mandarlo al ruedo para que los otros científicos empiecen a ver si lo que estoy diciendo está bien o está mal. Y ellos desde ahí empiecen también a determinar. ¿Sí? ¿No? ¿Qué tal? ¿Entendimos? ¿Alguna u otra pregunta? ¿Sí te quedó clara la respuesta? Más o menos. ¿Por qué? Porque, digamos, mediante el experimento se intenta comprobar la hipótesis. Pero Claro. si no da la hipótesis, el experimento que está basado en la hipótesis, no sé. Pero es que por eso el último punto dice análisis y modificación de hipótesis, ¿sí? Porque es que mira, tú puedes plantear o sea, digamos, de hecho, cuando uno plantea, sí, y hace investigación, porque yo he hecho investigación, pues tú idealizas mucho de que puedes lograr, digamos, investigar muchas cosas, ¿sí? Y que las cosas van a ser así como tú lo dices. Yo hice apliqué el método científico, hice un diseño experimental, se llama eso, un diseño experimental con una mariposa que se llama la Lectofobia ripa, que es mariposa de sabana, que es esa blanquita que está por ahí mucho en Bogotá. Entonces, ella tenía dos maneras de alimentarse, la col y la lechuga, ¿sí? Entonces, yo quería ver en cantidad de reproducción y en cantidad, pues, de vitalidad, de color y demás, qué influencia tenía la lechuga y qué influencia tenía la col en la alimentación de ellas. Entonces, ¿qué hice yo? Planteé una hipótesis nula y una hipótesis alterna, que puede hacer que la variabilidad sí afecte el alimento de estas mariposas, sí afecte la variabilidad en su reproducción y en su coloración. Era una. Y que no afectara en nada. O sea, que si variaba las cantidades y si a una la alimentaba de col y si a otra de lechuga, nada iba a cambiar entre las dos, que iban a ser completamente iguales. Entonces tenía mi nula y mi alterna. Mi alterna era que iban a ser completamente iguales y mi hipótesis verídica, o sea, la que tenía, que me salió nula, era que sí, que el alimento sí iba a hacer variar, ¿sí? En algo las concentraciones, en algo, al menos el color, el pigmento. Entonces, cuando yo hice mi experimento y no obtuve ningún resultado de los que estaba esperando, pues, ¿qué me tocó hacer? Cogerme de la alterna y a empezar a explicar, ¿cierto? Entonces llegué al sexto punto, que fue volver a experimentar, reexperimenté, no obtuve ningún resultado. ¿Qué hice? Analicé y modifiqué la hipótesis. Entonces, ¿de dónde me agarré? De la alterna. Por eso cuando uno hace, digamos, un diseño experimental o hace investigación científica, digamos, de corte serio, tú tienes que plantear dos hipótesis, no solo una. La nula, ¿sí? En este caso, que es la que uno está planteando, que es la principal, ¿sí? Por si en algún momento se llega a anular, por si no hay que anularla y demás, y la alterna, de la que yo me puedo coger cuando mi experimento no da cuenta a lo que yo planteé que podría ser. ¿Listo? Porque es que vean, antes de experimentar, lo único que hacemos son supuestos, son suposiciones, o sea, no sabemos si esas suposiciones puedan ser o no verídicas, por eso vamos a la experimentación. Si resulta y pasa que no son verídicas en la experimentación, ¿qué toca hacer? Reformular aquella hipótesis. Por eso el sexto punto habla de análisis y modificación de la hipótesis. ¿Listo? O sea, no significa de que yo hago una hipótesis y que me tengo que agarrar a ella y que simplemente me tiene que darlo ella. No, ¿sí? Yo tengo que ver qué resultado me da la experimentación para poder decir, oiga, sí, tenía razón. O no, estoy fallando ahí. Tengo que modificar. ¿Listo, mi amor? ¿Sí, ahora sí más claro o no? Sí, profe, ya. Listo. Bien. Eso me agrada. Entonces, ¿en qué quedamos? En cualquier lugar o por cualquier persona, ¿cierto? Punto aparte. Refutabilidad ponen como subtítulo.
debe ser susceptible de ser falseada o refutada. ¿Qué significa esto, chicos? Que siempre, más que todo en el conocimiento científico y todo eso, siempre que algún nuevo científico saca alguna teoría, siempre hay otro científico ahí detrás pisándole los talones para refutar lo que este científico está diciendo o para refutar lo que él está investigando. ¿A través de qué? Pues también de su propia concepción. Porque es que no todos los científicos se ubican en las mismas escuelas. Hay escuelas humanísticas, hay escuelas radicales, o sea, según el tipo de escuela en la que usted empieza a investigar, pues usted puede desarrollar sus investigaciones, pero siempre va a haber competencia, como en todo lado, ¿no? En toda la vida. Entonces siempre va a querer estar ahí esa piedra en el camino que quiera hacerle caer su teoría. Entonces usted tiene que, digamos, analizar muy bien, ¿sí? Lo que usted va a plantear, porque en cualquier momento eso se puede caer, ¿sí? ¿No? Yo hablo de ejemplos así, digamos que se me vienen a la cabeza, pero obvio, pues si estuviera haciendo un trabajo científico en serio, que ya lo he hecho, ¿sí? En varias ocasiones, pues ya uno escrito y con el sustento escrito, pues usted ya se centra y se cierra, digamos, a lo que usted piense y lo empieza a defender, ¿no? A partir de eso, pero no es defenderlo diciéndole, ay, no se meta usted, ¿cómo se le ocurre refutar mi idea? No, lo defiendo con argumento, no porque yo experimenté de tal y tal forma y obtuve tal y tal resultado, entonces tal día obtuve esto y tal día obtuve lo otro, porque cuando usted hace un diseño experimental o cuando usted aplica el método científico en la ciencia, ¿sí? En la ciencia, porque ya les vi y les demostré que se aplica en bastantes espacios, aunque no se conozca, digamos, con ese nombre ni con esos pasos tan, digamos, específicos, pero cuando usted en la ciencia sí tiene que hablar desde la especificidad del método, usted tiene que, pues, tener cuenta de todos esos resultados y hacer básicamente casi que observaciones diarias, ¿sí? Y muchas veces en el día, si está hablando de biología, ¿no? Si está hablando de química o si está hablando de física, que son más exactas, que son menos fluctuantes, pues no pasa nada. Pero cuando usted habla de experimentación en la biología, pues realmente sí tiene que tener mucha cautela y mucho seguimiento, porque resulta y pasa que todos los organismos no reaccionan igual y todo no se da de la misma manera. Entonces, puede hacer que lo que usted planteó para este organismo funcione, pero resulta y pasa que cogió otro organismo totalmente diferente y no, los resultados que obtuvo son, y no significa que esté mal, significa que en la biología tú no puedes universalizar las cosas. ¿Por qué? Porque básicamente todos somos seres que estamos en constante cambio, ¿sí? Y variamos demasiado. Al variar demasiado, los organismos no reaccionamos igual frente a todos esos mecanismos externos que nos pueden afectar, ¿sí? O que la ciencia puede hacer que nos varíen. Entonces eso cambia todo el resultado de nuestros experimentos. Pero ¿qué hay que hacer? El sexto punto, modificar y reevaluar. ¿Sí? Y hacer recomendaciones, ¿no? Hay que tener recomendación porque puede que pase tan y tal cosa en tales organismos, entonces revisar bien que sea un organismo no sé qué, bla, bla, bla. O sea, ya ahí tú pues empezarás a aterrizar el discurso. ¿Por qué? Porque pues va a depender de qué, de tu propia construcción y formación del método científico y de cómo la estés aplicando, ¿sí? Que si bien tiene parámetros universales, pero no se puede plantear universalmente para todos los organismos y más si experimentamos en la biología. Eso ténganlo bien claro, ¿listo? Entonces, susceptible a eso tiene que estar nuestro método científico. Listo. Entonces, chicos, vamos a escribir como cada uno de los pasitos. Entonces, pongan ahí como pasos del método científico. Coming to a life
Venga, a ver, por aquí me voy a WhatsApp. Aquí en el computador. Listo, entonces, el método científico sigue los siguientes pasos para hacer sus hipótesis válidas y verificables. Válidas y verificables. Entonces, primero, observación. Dos puntos. Aplicar el sentido visual a un objeto o fenómeno para explicarlo. Segundo, se llama inducción o planteamiento de la pregunta. Ya, ¿qué pasó? ¿Estás loca o qué? Inducción o planteamiento de la pregunta. Extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Ay, amorrita. O experiencias. ¿Qué pasó, mis reinas? No, ahorita no, porque ahorita estoy en clase. Estoy con los niños. Ahorita voy a amor a los perros. De observaciones o experiencias particulares de lo que se esté observando. Información para construir una pregunta o fundamentar una duda. Hipótesis es el siguiente. Explicación breve
de lo que se observó y se pretende verificar. Es preferible plantear una nula que será la principal y una alterna Señor, ¿plantear qué? una nula que será la principal o una alterna si requiere modificación. Experimentación es el otro. Proceso verificable y repetible que permite irrepetible que permite verificar la hipótesis. Demostración o refutación sería el otro. Trata de volver a reexperimentar para evitar la refutación o caída de la hipótesis. Y sexto, planteamiento de la tesis o teoría científica. Ahí sí ya pues es publicar básicamente la tesis o lo que se requiera. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo muy claro? Sí, señora. Listo. Entonces, su tarea es la siguiente. Su tarea es que empiecen a analizar un fenómeno al cual le quieran dar explicación. Simplemente que lo empiecen a observar y analizar, nada más. En la próxima clase yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? De cómo se hacen con un ejemplo aplicado, así paso a paso, y lo que ustedes van a hacer es plantear su propia hipótesis y aplicarla con el método científico. ¿Listo? Entonces váyanse pensando la idea. Niños, los dejo, quedan ahí con estos 7 minuticos para que se estiren y demás. ¿Para qué? Para que le tomen la foto a lo que copiamos hoy, al resumen, y lo suban en la que dice método científico. Y lo que es marcación del cuaderno, mapa generativo y el nombre y los estándares lo suben en clase número 1. ¿Listo? Y lo otro lo suben en lo que dice método científico. Y eso sería todo por el día de hoy.
No se les olvide que los quiero mucho, un abrazo gigante. Cualquier duda, cualquier inquietud, siempre díganme, siempre pregúntenme, ¿sí? Y pues nada, espero que me hayan entendido el día de hoy. Un beso y un abrazo, bye bye. Chao, profe, gracias. Bueno, chao. Vale, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe.